Ok, continuamos con los algoritmos para distribución de instalaciones. Esta vez vamos a ver tres métodos para concluir con los métodos de distribución de planta: Block Plan, Logic y Múltiple. El Block Plan se utiliza para la construcción o mejoramiento de distribución de instalaciones, es decir, que tanto se utiliza para una distribución nueva partiendo de cero o para mejorar una distribución de planta que ya existe. Utiliza el concepto de bandas. 2 o 3 bandas son permitidas. Una banda, el concepto de una banda no es más que un tramo que va de un extremo de un lado del edificio hacia el otro, una sección transversal a lo largo de todo el perímetro del edificio. Se pueden formar 3 secciones a todo lo largo del área total que pensamos distribuir. La forma de esas bandas son casi siempre rectangular. Si se utiliza una distribución inicial, debe dividirse en bandas para poderla mejorar. Es una distribución continua, utiliza la tabla de flujo desde Asia, como casi todos los métodos la utilizan, y el objetivo es minimizar los costos por distancia. Aquí vamos a ver cuáles son las variables que utiliza el Block Plan para calcular la calificación de eficiencia de la distribución. Utiliza la multiplicación del flujo por la distancia acumulada en todos los departamentos, desde y hacia cada uno de ellos, el flujo que va desde y hacia cada uno de ellos. Aquí podemos ver el flujo por la distancia de cada uno de los departamentos donde existe relación de flujo de materiales. Aquí tenemos un breve procedimiento. Asignamos a cada departamento a una de las 2 o 3 bandas que ya hayamos definido. Calculamos la anchura de cada banda y ordenamos los departamentos dentro de cada banda. Es bueno destacar que es permitido hacer intercambio entre departamentos dentro de la misma banda. Incluso fuera de la banda se puede buscar intercambiar un departamento con otro. Vamos a ver un ejemplo. El problema 618. Este problema aquí podemos ver la compañía, como habíamos visto en otro método, este mismo ejercicio, donde dispone de 6 tipos de productos y 6 áreas o departamentos con sus dimensiones. La secuencia de recorrido que va a llevar ese producto a través de los departamentos y la demanda del producto. Esta matriz desde Asia se elabora a partir de los datos anteriores, igual que esta tabla de relaciones, donde asignamos valores desde 0 hasta el valor máximo 450 en renglones donde calificamos A como la mayor ponderación o mayor flujo que hay en un departamento hasta otro, y U el renglón donde tenga menor ponderación. Y podemos ver la escala que podemos dividir esos flujos. Podemos ver que si el flujo máximo es 450, pudiéramos dividir en secciones de 100, donde menos de 100 es una calificación de U, de 100 a 199 una calificación de O con una sola línea, y así subiendo 100 de 200 a 299 una calificación de I con 2 líneas, hasta llegar a una calificación de A con un flujo de mayor de 400 unidades. De esta manera construimos, como habíamos visto en un método anterior, el diagrama de relaciones.
en función a esas calificaciones que le hemos dado y esa simbología de líneas. Ok, el área total a distribuir es de 8.000 pies cuadrados, la suma de todos los departamentos. Vamos a decidir utilizar dos bandas, debido a que hemos dividido todo el área de esta forma: 64 pies de alto y 125 de largo, lo cual, si tomamos tres bandas a todo lo largo, quedarían muy largas y estrechas. Vamos a tomar dos bandas, solamente dos bandas, a lo largo de todo el perímetro, como le habría explicado. Si observamos la figura acá arriba, nos damos cuenta que debemos colocar en la primera banda aquí arriba D con E, y abajo los tres departamentos que siguen. No es la única forma, es una primera forma tentativa. Vamos a ver cómo resulta en función a la relación que tienen los departamentos entre ellos. Podemos observar en esta distribución que, por ejemplo, A pierde contacto con E. Aquí no habría problema porque A con E tiene 0 flujo. D pierde contacto con B. Vamos a ver D también, no habría problema. A pierde contacto con B. A con B son 350, es una cantidad considerable, por lo cual pudiéramos evaluar otra alternativa. Vamos a ver si dividimos entonces el área de otra forma, dos bandas. Vamos a cortar acá y ponemos D con A aquí arriba, y abajo ponemos estos tres departamentos acá, E, B y C. Vamos a analizar ahora cuál es el contacto de pierdo. Pierdo A con E está en 0. Pierdo D con C está en 0. Pierdo E con C son 50. Por lo tanto, la única relación que se está perdiendo es E con C. En la anterior opción que teníamos, perdíamos un flujo de 350. Por lo tanto, esta resulta ser mejor. Vamos entonces a ver las dimensiones que tiene esta distribución. Podemos llegar a saber cuál es el área, la altura de este departamento. Sabemos que el largo total de toda esta área es 125. Ahora, yo quisiera saber cuál es la altura de esta banda. Es sencillo, si yo sé el área que ocupa toda la banda, lo divido entre la distancia a todo lo largo. Sería como que el área total es base por altura, ¿verdad? El área total, área es igual a base, que es esto, por la altura. Entonces yo tengo la base, que es 125, tengo el área, me falta saber cuál es la altura. Si yo hago este ejercicio, me doy cuenta que el área total es la suma de D, que es 2000, más A, 3500. El área total es 3500. Si yo lo divido entre la base, que es 125, debería darme la altura de acá, que es 28. Una vez yo sé cuál es la altura de acá, igualmente, si yo sé cuál es la altura y sé cuál es el área del D, que es 2000, entonces, como el área es igual a la base por la altura, yo quisiera saber cuál es esa área de aquí a acá, y me quedaría entonces
2000 entre 28 me daría 71.4. Ya el resto, para completar los 125, es 53.6. Pero también puedo hacer el ejercicio y decir que el área de A es 1500 y lo divido entre la altura, que es 28, me da 53.6. Así puedo obtener la dimensión de cada lado de los departamentos. Igual hago acá, y aquí por diferencia yo sé si este es 28, la altura de esta banda es 36, el total es 64. Entonces cuando divido 36, perdón, esta área que es 2000 entre 36, me debe dar esta altura, esta distancia de acá, que es 55.5. Igual hago con el resto, divido 1500 entre la altura, que es 36, me da 41.7. Lo mismo acá. Y sería ya la distribución de la planta utilizando el método Block Plan. Vamos a ver ahora el método Logic. El método Logic utiliza un cálculo de costo muy parecido al anterior. Flujo por el costo de mover una carga unitaria por la distancia. Pero toda esta forma de calcular los costos y eficiencia de la distribución lo vamos a ver en la última parte, en el siguiente video. La distribución es en forma continua y los departamentos que se generan por Logic son rectangulares, siempre y cuando el edificio sea rectangular, obviamente. Se emplea tanto para construcción como para mejoramiento de la distribución. El procedimiento: vamos a dividir el área total en porciones cada vez más pequeñas al ejecutar cortes tipo guillotina. El corte tipo guillotina es un corte transversal a todo lo largo que divide un área en dos partes. Entonces, los cortes que vamos a hacer va a permitir dividir cada vez más el área en dos partes no iguales necesariamente. El corte debe ser en forma vertical o horizontal. Obviamente no vamos a hacer cortes diagonales. Vamos a registrar los cortes antes de hacerlos del área total en un árbol de cortes, como la secuencia de los cortes que vamos a ir dando a lo largo de todo el procedimiento. Los cortes se efectúan de manera aleatoria, es decir, que yo, fijándome en el diagrama de relaciones, voy decidiendo cuál departamento se va de un lado, cuáles departamentos se van de un lado del corte y cuáles se van del otro lado. Ahora, cuando habla de manera aleatoria, no es al azar necesariamente. Se refiere a que puede ser decisión en un momento dado del que esté haciendo el método, de si lo va a hacer de manera horizontal o vertical. Bueno, vamos a ver el mismo ejercicio que aplicamos para el Block Plan. Aquí están los datos iniciales, la matriz de flujo y el diagrama de relaciones. Ok, vamos a ponerlo por acá. Estas informaciones son las más importantes: el área de los departamentos, los flujos y mi diagrama de relaciones que no se puede quedar. Vamos a hacer el árbol de corte, que es el registro o secuencia de cómo vamos a ir haciendo los cortes. Los cortes, para hacer los cortes nos vamos a fijar siempre
en el diagrama de relaciones. Es el diagrama más importante de la distribución de planta, que nos va a decir más o menos cuál sería la ubicación de los departamentos, la relación que tienen entre ellos. Entonces, en este árbol de corte, vamos a colocar primero todos los departamentos involucrados acá. Y vamos a imaginarnos esto. Este segmento lo vamos a cortar en dos. Vamos a hacer un corte tipo guillotina, no necesariamente a la mitad. Vamos a decidir cuando cortemos cuáles departamentos se van de un lado y cuáles se van del otro lado. ¿Cómo hacemos esto? Fijándonos en este diagrama. Por ejemplo, cuando cortemos, sabemos ya que los departamentos que tienen más relación de toda la tabla es los departamentos D y E. Tiene una relación de 450. Si hay otro que es igual, bueno, decidimos entonces que esos tres departamentos se vayan todos para un mismo lado. En este caso, estos dos departamentos vamos a decidir que se vayan todos para un mismo lado, D con E. Y para otro lado se pueden ir los demás. Igualmente yo puedo decidir también incluir a B para que de un lado se me vaya esos tres departamentos. Como se ve aquí. No importa que haya incluido a B o lo haya dejado o lo haya mandado al otro lado. Al final, la distribución va a dar muy similar. En este caso, decidimos cortar acá, dejar estos tres departamentos que son los que más relación tienen entre ellos de un lado y del otro lado mandar estos dos. Luego seguimos cortando. Vamos entonces a dividir este segmento. Otro corte guillotina. De estos tres, ¿cuál vamos a dejar de un lado y cuál vamos a dejar de otro? Obviamente, la relación de B con E es de 400 y B con E es de 450. Es decir, que vamos obviamente a mandar a B para un lado y estos dos de otro lado. D con E y B. Aquí no hay mucha discusión porque nada más hay dos departamentos, pues dividimos. Uno para un lado, uno para el otro. Ya aquí igualmente tampoco hay mucha discusión, dividimos. Esto termina cuando sabemos que ya todos los departamentos están en un solo bloque. Bien, vamos ahora a aplicar ese árbol de corte. Aquí arriba lo vamos a poner y siempre teniendo como referencia mi diagrama de relaciones, vamos a tomar el área que teníamos y vamos a empezar a dar cortes. Cuando cortamos, vamos a cortar, puede ser horizontal o vertical. Horizontal o vertical. Si cortamos horizontal, los departamentos se van a tener que distribuir muy apilados en un área muy estrecha. Por eso, siempre cuando hacemos los cortes, decidimos si es vertical o horizontal dependiendo de cómo será la forma en la que quedarán las demás secciones. Si cortamos así, las secciones de este lado y de este lado en general van a quedar más cuadradas. Si cortamos así, estas dos secciones van a quedar muy aplanadas. Por lo tanto, nuestro corte va a ser de manera vertical. Cortamos de manera vertical y mandamos, como nos dice el árbol de corte, este departamento para un lado y este departamento para otro lado. Pero seguimos haciendo cortes. Según observamos aquí, este corte o lo hago a la mitad vertical u horizontal. Obviamente será horizontal para tener una mejor distribución de cada departamento. Aquí tanto lo puedo hacer vertical o lo puedo hacer horizontal. Aquí vamos a dividirlo y mandar a D con E para este lado o a B para este lado. Pudimos bien haber mandado a B para aquel lado y dejar estos dos de este lado, pero entonces B iba a perder contacto con A y con C.
Y vemos que B tiene mucha relación con A y con C y con E. Por lo tanto, mandar a B de este lado iba a eliminar el contacto que tenga, que tiene con C y A, que van a estar de este lado. Por lo tanto, decidimos a B ponerlo de este lado. Sin embargo, D con A se va a perder un poco y E con A no tiene mucha importancia, ni con C. Por lo tanto, lo que se perdería poniéndolo de este lado sería menos. De este lado, no importa, cuando dividimos en dos, no importa de qué lado vamos a poner A con C. Pudo haber sido C arriba, A abajo, no importa. Las dimensiones las conseguimos tal como hicimos en block plan, calculando el área total y dividiéndola entre uno de los lados para obtener el otro lado. Ya acá también dividimos y obviamente lo vamos a dividir de forma horizontal para tener las áreas, no importa que sea contrario, al final es lo mismo. Entonces las medidas se obtienen como le había explicado: el área total entre uno de los lados. Por ejemplo, el área de B es 1500, entre 64 me tiene que dar 23.4 y así sucesivamente. Ahora, el método múltiple. El método múltiple se utiliza cuando queremos hacer una distribución en varios pisos. Son instalaciones que no tienen mucho terreno para para ocupar o colocar todos los departamentos en un primer piso. Y se ve la necesidad de hacerlo en varios pisos. Utiliza los mismos datos de los anteriores, tabla desde Asia, trata de minimizar las distancias recorridas. Los departamentos en este caso no tienen que ser rectangulares. Y la distribución esta vez es diferente a la anterior, es en forma discreta. O sea, vamos a tener que utilizar los bloquecitos o las cuadrículas para asignar las áreas de los departamentos. Se utiliza para mejoramiento, por lo que se necesita una distribución inicial, aunque no siempre es el caso. Después que hacemos la distribución, podemos hacer pruebas de hacer intercambios pareados también, o sea que se puede combinar con el método de intercambio pareado, en caso de que cumplan los requisitos de que los departamentos sean iguales. Los departamentos se pueden intercambiar, sean o no adyacentes o iguales. Perdón, había dicho que, pero verdad, no tienen que ser iguales los departamentos para poderse intercambiar. Utiliza un concepto denominado curva de Hilbert. Esta curva es más bien un vector que se traza a lo largo de todo el área que queremos distribuir, donde para trazar ese vector, esa curva, necesitamos cumplir algunos requisitos que vamos a ver a continuación. Reglas para el trazado de la línea o de la curva. La curva debe conectar cada cuadro o nodo. O sea, no se puede quedar ningún cuadro vacío. Cada cuadro solamente debe ser visitado una sola vez por la línea. Para definir la secuencia de cómo van a entrar los departamentos, debemos utilizar el diagrama de relaciones. Volvemos otra vez
y enfatizamos la importancia de ese diagrama de relaciones. El diagrama de relaciones nos va a decir cuáles departamentos deben ir entrando. Cuando hagamos el ejemplo se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo, en la secuencia en que deben ir entrando su departamento. Luego se ha definida la curva en el área. La curva puede iniciar y terminar en cualquier cuadro, siempre y cuando visite todos los cuadros. Para hacer el recorrido de la línea a lo largo de todos los cuadros, debemos hacer el recorrido de manera vertical o horizontal, es decir, haciendo giros de 90 grados, no haciendo cruces de un cuadro a otro de manera diagonal, sino en giros de 90 grados. Aquí tenemos los datos del mismo ejercicio anterior y vamos a aplicar el bloque. Dividimos nuestra área total en bloques. Habíamos definido que este método utiliza bloques, una distribución discreta, por lo cual dividimos toda el área en pequeños bloques. En este caso, bloques de 100 pies cuadrados me da un total de 80 bloques, dividido, como se ve en este cuadro, 15 bloques para el departamento A, 15 para el B, y así sucesivamente. En este caso, tuvimos que ajustar un poco las dimensiones exteriores del área total, y haciendo 80 por 100 para un total de 8000 pies cuadrados. Esta decisión se debe a que, como es discreta, la distribución debe ser en números más exactos, más redondos, y la anterior, que era 64 por 125, no vamos a poder lograr ajustar los bloques, los cuadros, para unas cantidades exactas de cuadros. 80 por 100. Ahora, el vector o la secuencia de cómo van a entrar los departamentos viene definida por la observación que hagamos de esta figura, diagrama de relaciones. Si se le preguntara que trace un recorrido a través de todos los departamentos, siguiendo la prioridad o importancia que tienen uno con otro, pudiéramos elegir, por ejemplo, la relación que más tiene, que es D con E, y a partir de uno de los dos comenzar el recorrido, preferiblemente comenzar siguiendo la secuencia en función a la mayor relación que se tenga con el departamento que esté anterior o posterior. Es decir, aquí, si partimos de E, podemos partir hacia B o hacia D, pero dejaríamos atrás un departamento que tiene mucha relación. Entonces, si partimos de B hacia acá, podemos hacerlo así, o podemos hacerlo como yo desarrollé el ejemplo, partiendo de D hacia acá. Pudo haber partido hacia acá también. Al final le tiene que dar muy parecido. D entraría D, E, B, ¿verdad? Entonces iría CA o AC. En este caso, cualquiera de las dos opciones estaría bien. O sea que estamos hablando de DEB, ¿verdad? DEB, DEB, entonces CA o AC, AC o CA. Vamos a decidirlo por la primera. Entonces, ¿en qué consiste el método? Vamos a trazar líneas de manera que recorran todos los cuadros sin dejar ninguno y sin pasar dos veces por el mismo cuadro. Trate de no engañar
porque al final va a tener que trabajar doble. Por ejemplo, si usted agarra y comienza aquí y se va a todo lo largo y sigue acá y sigue recorriendo todos los cuadros de esta forma, al final se va a dar cuenta de que cuando termine el método le van a quedar departamentos muy largos y aplanados. Por eso hay que tratar siempre de hacer el recorrido manteniendo tratando de que el departamento vaya quedando de la forma más cuadrada posible. Vamos a ver por qué le estoy diciendo esto. Porque cuando distribuyamos los departamentos, si nos mantenemos siempre en una región concéntrica, entonces los departamentos van a quedar de manera más cuadrada, más regular. Rápidamente voy a trazar las líneas. Voy a comenzar acá, siguiendo allá. ¿Se dan cuenta? Lo que traté fue de que los departamentos, de que no se vaya muy lejos del centro, o sea, de que la línea no se me vaya muy lejos, se mantenga siempre más o menos en un sitio concéntrico. Ahora, cuando vamos a aplicar entonces cómo van a entrar los departamentos, podemos ver que el primer departamento que entra es el D, y D tiene 20 cuadros. Si comenzamos por aquí, contamos 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 10 aquí arriba, o sea que todo este cuadrado de aquí hasta ahí sería el departamento D, y el departamento E entraría después de ahí, contando 20 hasta ahí. Después entraría el departamento B por acá, el A siguiente y después el C, de esta forma. Esta fue el recorrido que hicimos de la línea, de la curva, y la secuencia de cómo fueron entrando los departamentos D, E, B, A y C. Quedaron en forma regular, más o menos, porque cumplimos con el criterio que le había dicho de que la línea no se me vaya muy lejos y se mantenga más o menos en la zona céntrica, para que mi departamento quede de forma lo más regular posible. Esta sería la distribución final. Hasta aquí los métodos de distribución de planta. A continuación vamos a ver cómo evaluamos las diferentes opciones de distribución que tenemos. Si aplicamos varios métodos, por ejemplo, en esta sección vimos 3 métodos. Y lo aplicamos al mismo ejercicio con los mismos datos, que obtuvimos 3 distribuciones distintas. Si quisiéramos saber cuál de las 3 distribuciones tiene mejor eficiencia o genera menor costo o sería más conveniente, entonces existen algunos métodos para poder evaluar eso. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente video. Y también finalmente vamos a recomendar algunos softwares que se utilizan para la distribución de plantas. Hasta entonces.